hablaremos sobre tres temas muy importantes en la filosofía. El primero siendo el asombro, la ontología y la metafísica, y finalmente la apariencia y la realidad. En la antigua Grecia, pensadores como Platón y Aristóteles llamaban taumacein al asombro, que despierta la realidad cuando ésta deja de parecer obvia. Por ejemplo, cuando eras un infante, todo te parecía sorprendente, querías saber el porqué y el cómo de las cosas. Al crecer, se vuelve tan cotidiano que ya no nos causa asombro. Pero el asombro no solo debe de caer en la categoría de curiosidad, sino que es lo que nos saca de nuestra rutina para empezar a buscar la verdad, ya que es una grieta hacia la pregunta y con esto al pensamiento, el inicio de la filosofía, en donde Platón planteaba que el asombro es el sentimiento del filósofo y que la filosofía no tiene otro origen. Aristóteles, por su lado, decía que gracias al asombro empieza la admiración de los seres, y ahí empezamos a filosofar y el querer entender el porqué de las cosas, ya que antes de medir el mundo hay que aprender a admirarlo. Así siendo que la filosofía es la ciencia que mantiene viva la llama de los fenómenos, siendo la disciplina que no permite que la costumbre nos ciegue, porque quien deja de asombrarse, deja de aprender. La ontología es un estudio de la filosofía. Este se encarga de estudiar todo lo que existe y de entender por qué existe y para qué existen. Podría decir que es como una búsqueda de esencias, de la esencia de existir. Un ejemplo de esto es imaginar un árbol o un pájaro o una nube. Esto es lo que hace la ontología. Se pregunta cómo y por qué existen, qué tienen en común todas estas cosas. Y por otro lado, de la ontología tenemos a la metafísica. Esta se encarga de estudiar todo lo que nos rodea, pero que no podemos percibir, o sea, cosas más allá de nuestros sentidos como el tacto y la vista. Por ejemplo, un ejemplo de la metafísica sería el tiempo. Sabes que existe, pero no puedes tocarlo o almacenarlo, pero ves a tu alrededor cosas envejecer o desaparecer, o simplemente tener cambios pequeños. Y para entender la metafísica y la ontología, primero se necesita entender qué es el ser. Y bueno, el ser se refiere a todo lo que existe o que puede llegar a existir. Este tiene dos sentidos principales, la esencia y la existencia. La esencia sería una cosa así, por ejemplo, lo que es la cosa en sí misma, mientras que la existencia es el hecho de estar presente en ese mismo lugar o realidad. Y al igual que esto, también el ser se puede clasificar en tres cosas, que serían los tipos de ser. Por ejemplo, ser real, ser posible o ser de razón. Ser real significa que existe fuera de nuestra mente, no depende de nuestra mente para existir. Por ejemplo, piensas en una mesa específica y además de estar en tu mente existe en la vida real, se podría decir así. Ser posible, existe solo en nuestra imaginación, pero podría ser verdad. Por ejemplo, un invento, un teléfono nuevo, entre esas cosas. O sea que algo que pudo existir o que pueda existir en un futuro no muy lejano o muy lejano. Y la razón sería algo así como que solo existe en nuestro cerebro, en nuestra mente, no puede ser real. Por ejemplo, pensamientos abstractos y esas cosas. Además, ser clasificado, el ser tiene varias características, entre ellas se encuentran tres principales igualmente. La unidad, el ser es uno, no puede ser dividido, no puedes dividir un ser por tres secciones o dos secciones de cómo se siente o sus emociones. Solo el ser es uno solo. Una característica puede ser que sea verdad, puede ser conocido, puede ser comprendido por la mente humana o seres humanos. Y la tercera característica sería la bondad, o sea que el ser es valioso en la medida en la que cumple su función en la vida o existencia. ¿Qué pasaría si la realidad no es lo que creemos que es? Pues todo lo que conocemos del mundo físico es algo que vemos bajo nuestra propia percepción. Y esto justamente es de lo que nos habla la relación entre la apariencia y la realidad. Primero que nada, ¿qué es la apariencia? La apariencia es todo lo que parece ser a primera vista.
cómo se percibe o cómo se muestra externamente algo o alguien. Esto puede ser engañoso, pues no siempre muestra lo que hay detrás. Un gran ejemplo es el relato de la cueva de Platón. Este texto se encuentra en el 7º libro de la República de Platón, donde se nos habla de un grupo de esclavos que desde el nacimiento fueron encerrados en la cueva, siendo encadenados de pies y cuellos y obligados a ver fijamente en una pared. Para ellos, toda su realidad abarca esa misma pared, donde se refleja la luz de un fuego y donde se ven las figuras de unas sombras que pasan por ahí. Para ellos, su realidad es solamente eso, la pared y las sombras que ven. Por otro lado, la realidad es la esencia o el estado verdadero de las cosas, independientemente de cómo se vea o se perciba en un inicio. Y diferenciar entre la realidad y la apariencia puede ser algo muy difícil. La experiencia humana puede colocarnos en situaciones donde la identidad y la certeza se vuelven inciertas. En la vida cotidiana, solemos confiar en lo que vemos, sentimos o pensamos para afirmar que algo es real. En contextos digitales actuales, diferenciar entre la realidad y la apariencia puede llegar a ser más difícil, especialmente en las redes sociales. Un ejemplo es las imágenes o los perfiles que se suben ahí. No puedes estar seguro de lo que si estás viendo es la realidad o una mera cosa que aparenta ser la realidad. Es importante hablar de esto, ya que nos ayuda a reflexionar sobre si lo que estamos viendo a nuestro alrededor se trata realmente de nuestra realidad o una simple apariencia. Aprender a diferenciar entre la realidad y la apariencia es una actividad muy importante que deberíamos hacer todos, ya que nos ayuda a reflexionar de todo nuestro alrededor, incluso de las personas que vemos o nos relacionamos. Y no solo eso, pensando incluso en nosotros mismos. ¿Acaso eres tú la misma persona en la vida real, tanto como en las redes sociales? ¿O acaso en las redes sociales publicas una parte de ti que aparenta ser realidad, pero en realidad no lo es? Esta es una de las tantas preguntas que se puede abarcar con el tema de la relación entre la realidad y la experiencia.